chat. Buenos días a todos, buenos días, buenos días. Ya me ando aquí conectando. Perfecto, Betsy. Muy bien, pues bueno. Lick, ¿tú me indicas cuando estés listo? Cuando gusten. Perfecto. Gracias. Ok, pues bueno, vamos a dar inicio, bueno, por el respeto de que las personas que se unieron puntuales. Y bueno, sabemos que como les comentaba, esta sesión también va a ser grabada, ya está siendo grabada, para efectos de que lo vean desde su plataforma en cualquier, ahora sí que en tiempos que ustedes lo requieran, ¿no? Que las otras personas que no se conecten el día de hoy, pues lo van a poder hacer desde la plataforma, ¿no? Se van a poder conectar a la hora que quieran desde su plataforma a ver este video. Y pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 11 del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Estoy muy, muy contenta, sí, ya sé, de verdad que ahora sí que aplausos así como Betsy, ¿no? De verdad que estoy muy contenta de que cada lunes, bueno, ya llevamos 11 lunes conectadas a esta, pues ahora sí que a esta, pues a esta, más bien, este programa que nos ayuda a llevar a cabo una construcción de paz y obviamente poder resolver los conflictos en nuestras comunidades. El día de hoy estamos pues muy felices en todo el equipo porque pues nos acompaña el día de hoy el licenciado Heriberto García, como les decía por chat. El licenciado Heriberto García es, primero que nada, pues es una persona que admiro mucho. Tengo mucho tiempo de conocer al licenciado Heriberto García, mucho tiempo, de verdad que así que desde chiquitita, desde que tenía, no sé, 6 años. Y bueno, la vida me ha dado esta gran oportunidad de tener a personas como el licenciado Heriberto García cercana, porque me ha ayudado muchísimo en cuanto a mi vocación, en lo que respecta a lo que me gusta, ¿no? Y bueno, él fue el que me dio la oportunidad de trabajar en los derechos humanos y que a partir de ahí me enamoré del tema de la construcción de paz, de los derechos humanos. Y bueno, fue él quien me invitó a ser parte de, pues ahora sí que de todo esto, ¿no? Lo admiro muchísimo como persona. Es una persona que me ha dejado ser en el aspecto laboral y que, bueno, a raíz de eso, pues me he podido, poderme conocer un poco más y poderme, ahora sí que saber qué es lo que realmente me gusta. Y bueno, ahora sí que, sin tanto preámbulo, pues sí quisiera darle el uso de la voz, porque bueno, como ustedes saben, cada diálogo pues tiene un fin, ¿no? Tiene la finalidad de agrandarnos la visión acerca de la temática. En este caso, la temática del día de hoy es justicia restaurativa y derechos humanos. El licenciado Heriberto García tiene un amplio conocimiento acerca del tema. Él ha estado en campo trabajando en el tema. También es una persona que tiene maestrías en mediación, está haciendo su doctorado en negociación y mediación. Él trabajó en el sistema penitenciario, fue ex procurador de los derechos humanos, es catedrático de la UABC, obviamente él es egresado de ahí mismo, de UABC. Por mucho tiempo, él pues ha estado laborando ahí en UABC, en la Facultad de Derecho. Y bueno, no acabaría, ahora sí que me aventaría toda la hora diciendo qué es lo que ha hecho el licenciado Heriberto García. Como ahí les compartí cuando les dije que iba a asistir a este diálogo, se dieron cuenta que también tuvo una participación muy especial en un documental de investigación que se llama Un crimen llamado Educación, que bueno, pues bueno, yo creo que si quien lo pudo ver, pues se dan cuenta que nos hace reflexionar este documental, esta investigación. Y ahora sí, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos, una vez más, a todos y todas, y al licenciado Heriberto García, también en especial le doy la más cordial bienvenida.
y a quien también le cedo el uso de la voz. Adelante, Nick. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de platicar esta mañana aquí en Tijuana, ya tardes en Chiapas, en Tamaulipas, que por ahí la vez pasada observé que hay personas de por allá. Muchas gracias por esta oportunidad. Me siento muy contento de participar en estas dinámicas que ha creado Sara. La felicito de veras, ha sido muy interesante. Siempre platicamos de sus proyectos y le dije adelante, ¿no? Siempre Sara es muy creativa. Efectivamente nos conocemos desde hace muchos años. Ella era una niña como de 3, 4 años, yo creo, cuando la conocí. Y bueno, obviamente pues no éramos amigos, ¿no? Pero era una niña muy simpática, y ahí platicaba su mamá con Conchita, una compañera de trabajo en aquellos tiempos. Y bueno, entonces Sara ha sido muy creativa en todo lo que ha emprendido. Fuimos compañeros en la Procuraduría de Derechos Humanos y hicimos cosas muy suaves, ¿no? Muy bonitas, programas muy interesantes. Y ahora pues la vida nos permite estar en esta iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, y pues no deja de ser muy creativa en todo lo que hace. Y esto contribuye mucho a la formación de los que estudiamos la mediación. Y bueno, en esta ocasión me toca abordar un tema de justicia restaurativa. Y he preparado algo así como un encuadre, ¿no? Para más o menos tratar de que sea de mucha utilidad para ustedes esta charla. Y bueno, primeramente una introducción. ¿Cómo se inserta? Dentro de esta introducción quiero hablar un poquito de cómo se inserta la justicia restaurativa en todo este contexto de la mediación y en el curso que está impartiendo Sara, al curso básico y curso intermedio. También el tema de las justicias, no únicamente la justicia, sino las justicias, ¿no? Y un tema muy importante que es el tema de los derechos humanos. Voy a empezar por el tema de los derechos humanos, diciéndoles que bueno, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el tema de derechos humanos, a pensar desde el margen de los derechos humanos desde los años 80. Yo era un recién egresado de la preparatoria, iba a ingresar a la universidad, ese era mi sueño, entrar a la carrera de Derecho, y una experiencia me abrió la puerta al tema de los derechos humanos. Y esto fue una experiencia migrante. Yo, en un inter que tuve entre entrar a la universidad, salir de la preparatoria y entrar a la universidad, me fui a trabajar a un lugar aquí en California, cercano a Tijuana, que es mi domicilio, y tuve la oportunidad de convivir con muchos migrantes. Entonces eso me despertó un interés en el tema de migrantes que hasta la fecha lo sigo estudiando. Incluso tuve la oportunidad de hacer una maestría en el Colegio de la Frontera Norte, en el COLEF, sobre migración, y es una de mis pasiones, ¿no? Junto con los derechos humanos y la criminología. Entonces, esa experiencia migrante de observar a los migrantes, evidentemente yo era afortunado en ese momento porque yo estaba en casa de unos familiares, no tenía ningún problema, no era propiamente un indocumentado, ¿no? Pero podía observar a los distintos grupos de personas que estaban migrando, desde los 80. Entonces, eso me abre la puerta a mí al tema de derechos humanos y me empiezo a interesar toda la carrera. Nadie hablaba del tema de derechos humanos, nadie hablaba de ese tema. Entonces, en el año 91, cuando se crea la Comisión Nacional, en el 90, cuando se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el 91 que se crea la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, tengo la oportunidad de trabajar también en esa institución recién creada.
Y cuando digo recién creada, es recién creada. Con decirles que el archivo de la Procuraduría lo traía en la cajuela de mi carro. No teníamos oficina. Entonces, allí tuve la oportunidad de empezar a ver desde un organismo de derechos humanos la defensa, la promoción y defensa de los derechos humanos. ¿Por qué viene a colación esto? Porque resulta que las situaciones, las circunstancias han cambiado en este país mucho desde esa fecha. Puedo decirles que atendiendo a una propuesta de uno de los filósofos más importantes en los últimos años, a Norberto Bobbio y seguido por Gregorio Peces Barba, hablan de que en este momento, digamos, histórico, nos encontramos en la etapa de la efectividad de los derechos humanos. Un planteamiento que Norberto Bobbio hace desde los años 60. Él dijo palabras más, palabras menos, no importa cuáles o cuántos son los derechos humanos, ni cuál es su fundamentación filosófica, sino que a pesar de las declaraciones solemnes que se hacen de los mismos, ¿cuál es la forma más efectiva de hacerlos valer? Eso dijo Norberto Bobbio desde los años 60, en un libro que se llama El tiempo de los derechos. Es una recopilación de sus conferencias. Y entonces, ese es el momento en el que estamos hablando de los 60, casi 60 años, y no hemos todavía entendido a plenitud este mensaje de la efectividad de los derechos humanos. No discutamos si son naturalistas o positivistas o eclécticos o Perelman, no, dejemos eso a un lado. A mis alumnos eso les encanta, que no nos metemos mucho en esas teorías, aunque hay que saber de qué hablan. Entonces, cuando hablamos de la efectividad de los derechos humanos, es este momento en el que tenemos que ser muy, muy claros acerca de cómo podemos nosotros hacer efectivos todos estos derechos. Y dice una definición, dice, los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos las personas por el simple hecho de ser personas. Bueno, perfecto. Pero la pregunta que sigue es, ¿para qué sirven? Bueno, sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad de las personas. Ahí englobamos todos. Entonces, cuando hablamos de la dignidad de las personas, nosotros, a veces es un concepto muy etéreo, incomprensible. ¿Qué es la dignidad? Bueno, yo lo traduciría diciendo, la dignidad es esa esencia que tenemos como persona, que se traduce en que trata a los otros como tú quisieras ser tratado. A ver, ¿cómo quisieras ser tratado si tú fueras migrante? ¿Cómo quisieras ser tratado si tú vivieras con una discapacidad? ¿Cómo quisieras ser tratado si fueras una persona privada de la libertad por la comisión de un delito? ¿Cómo quisieras ser tratado si tú fueras una persona de la comunidad LGBT? ¿Cómo quisieras ser tratado si tuvieras una discapacidad motriz, intelectual, etcétera? Es decir, ahí es donde nosotros encontramos la esencia de los derechos humanos, el núcleo de los derechos humanos. Este núcleo de los derechos humanos, entonces, es la dignidad de las personas. Y a veces entendíamos nosotros al tema de derechos humanos como ciertas obligaciones que se enfocaban básicamente en los derechos civiles y políticos, que es como surgen después de la Revolución Francesa. Pero ha habido otros derechos, y no significa que si estamos en la tercera generación de derechos humanos, o en la cuarta generación, o alguien que ya está hablando hasta de la quinta generación, quiere decir que ya quedó resuelto los derechos de primera generación. No, todavía hay saldos pendientes. Personas que no tienen acceso a un acta de nacimiento, que es un derecho civil. Y si no tiene derecho a un acta de nacimiento, pues no tiene derecho a otros derechos o acceso a otros derechos, como son educación, salud, etc. Entonces son temas que son saldos pendientes que tenemos. Yo pongo dos ejemplos para entender. Fíjense bien, dice, la evolución de los derechos humanos, no. Los derechos humanos no evolucionan. Evolucionamos nosotros. O involucionamos,
O sea, podemos evolucionar o involucionar, ¿no? A ver, entonces yo voy a hablar de la evolución de las personas respecto a los derechos humanos. Yo voy a poner dos ejemplos. Yo recuerdo qué manera de hacerse daño. Cuando estábamos en la universidad, teníamos clase a las 7 de la mañana y íbamos corriendo a dejar los útiles en el salón y nos íbamos a la cafetería a comprar un café. Estábamos en ayunas, un café y un cigarro. Y entrábamos muy, así, perdónenme la expresión, muy fregones al salón, ¿no? Fumando y con un café. Qué manera de destruirse el estómago, ¿no? Pero bueno, teníamos 18, 19 años, pues no pensábamos en otra cosa. Entonces, si estábamos nosotros en el salón, en el aula, y estábamos fumando, y a algún compañero o compañera se le ocurrió decir, ay, apaga tu cigarro, me molesta tu humo, volteábamos con una dignidad, ¿no? Con un empoderamiento, dicen, muy mis pulmones, decíamos, ¿no? Y seguíamos fumando. Con los años empezaron a surgir casos de personas que nunca habían fumado y que tenían cáncer pulmonar y cáncer de garganta. Y decían, oye, pero ¿por qué si nunca fumó? No, lo que pasa es que vivió 30 años con un fumador o con una fumadora. Entonces se acuñó en Estados Unidos el concepto del second hand smoker, el fumador de segunda mano. Entonces, si ustedes, el derecho ya no era del que fuma, el derecho era del que no fuma. Y así lo entendemos ahora. Por eso, ahorita si estuviéramos en un aula y de pronto alguien se atreviera a sacar un cigarrillo y encenderlo, voltearíamos así como si fuera un terrorista con un chaleco de bombas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Los quieres matar, no? Seguramente diríamos eso, ¿no? Bueno, entendimos entonces que es el derecho del no fumador. El derecho del fumador quedó atrás. Eso es lo que entendíamos antes. El otro concepto es el concepto que les digo, el que me abre la puerta al tema de derechos humanos, que es el tema de la migración. Yo en los años 80 defendía capa y espada el derecho a migrar, decía. Es un derecho natural. Si no, no hubieran llegado los primeros habitantes a América por el estrecho de Bering. Sí, muy suave esa teoría. Pero ahora pienso que tenemos que defender el derecho a no migrar. Cuando la migración sabemos y entendemos que en este momento es por razones de violencia, de económicas, de catástrofes naturales. Porque cuando una persona, vamos a suponer cualquiera de los que estamos aquí, decidimos decir, a ver, ¿sabes qué, Sara? Ya no voy a estar aquí, ya me hartaron todos ahí en el WPDI, ¿no? En sentido, es mentira, ¿no? Pero me voy a ir a Tangamandapio, allá con Jaimito el cartero. Oye, Lick, pero no, ya me quiero ir. Es una decisión libre en su causa. Yo estoy tomando esa decisión sin presiones porque se me antojó. Y me voy y llego a Tangamandapio y buscaré algún lugar donde yo pueda trabajar, dar clases o no sé, a ver qué hago, ¿no? Pero cuando esa decisión no es libre en su causa, cuando yo digo o migro, porque si no me van a matar en este lugar, cuando yo digo, ¿sabes qué? Es terrible ver a mis hijos acostarse con hambre y levantarse con más y no poderles dar alimento. Esa no es una decisión libre en su causa. Es una imperiosa necesidad. Por eso yo insisto, tenemos que proteger, tenemos que defender el derecho a no migrar en esas circunstancias. Si yo digo, voy a migrar porque me da gusto, voy a vender mi casa, me voy a ir a comprar una casa allá, bueno, vas en condiciones muy favorables. Nadie habla del que migra y que tiene su vida resuelta económicamente hablando, ¿no? Nadie habla de él. Cuando llega un vecino a nuestro vecindario y vemos que se compra una casa muy grande y tiene su vehículo a la puerta y sale con todos los días a trabajar, no decimos que es un migrante. Decimos que es un empresario, decimos que vino de intercambio académico, pero no decimos que es un migrante, ¿no?
Es decir, el concepto de migrante tiene una connotación de necesidad, de no eres bienvenido. Bueno, esa es la evolución. Por eso yo digo, defendamos el derecho a no migrar en esas condiciones, que son el grueso de la población. Pero si ya eres migrante, bienvenido, no pasa nada. Bienvenido a mi ciudad, bienvenido a mi estado, bienvenido a mi país. Lo que me puede hacer reaccionar de manera negativa ante ellos es el temor, el desconocimiento, la ignorancia, que no es lo mismo desconocimiento e ignorancia. Entonces, eso es lo que me hace a mí que reaccione negativamente ante los flujos migratorios, ¿no? Bienvenidos todos los migrantes. Y tiene una razón esto, ¿eh? Digo, para mí es suficiente simplemente que tenga el derecho a estar ahí. Y si vienes en condiciones adversas, bienvenido. Te abrazo. Y bueno, el dato que les voy a dar es un dato ilustrativo. Tenemos 12 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y nos preocupamos por 1 millón de migrantes en México. Lo único que estamos haciendo es recuperando población. Entonces, esa es parte de lo que yo diría la evolución de nosotros respecto a los derechos humanos. Ahora, hemos entendido que la cobertura de los derechos humanos es más amplia cada vez. Que las instituciones que hemos creado son insuficientes para garantizar el tema de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. Pero también yo diría que estas instituciones, este Estado que hemos creado, que precisamente se creó para proteger los derechos humanos. La creación del Estado como tal no es para que hubiera diputados, senadores, presidentes. No es para andar manteniendo gente. Es para proteger los derechos de las personas. Ese es el origen del Estado, la esencia. Y si un Estado no cumple con esa misión, está fallando en su misión. Entonces, aquí el llamado, y creo que eso es lo que nos tiene aquí a todos y a todas, es precisamente esa parte, la de que queremos ser actores en la promoción y defensa de los derechos humanos. No quiero que nadie venga a resolverme mis conflictos con los derechos humanos. Yo quiero ser protagonista junto con millones y millones de personas en la promoción y defensa de los derechos humanos. Esa es la esencia de WPDI. La protección de los derechos de las personas más vulnerables. Por eso estamos en este curso. Porque yo quiero tener las herramientas para ver cómo puedo hacer yo desde mi espacio de influencia, por mínimo que sea, o aparentemente por mínimo que sea, cómo puedo yo contribuir a un escenario de paz. Y es así donde surge entonces el concepto de las justicias. Justicia, decía Ulpiano, es dar a cada quien lo que le corresponde. Pero le hemos puesto apellido a las justicias. Y tenemos la justicia distributiva, que es una forma de justicia que se ocupa específicamente de la correcta distribución de los bienes y de las cargas a una sociedad. Esto ya lo hablaba Aristóteles desde aquel tiempo. Y bueno, hay acciones de gobierno que más o menos tratan, ¿no? La distribución de la carga tributaria, quien no tenga ciertos nivel de ingresos, pues no pagará impuestos, salvo los que sean los traslativos, ¿no? Como el IVA cuando va y compra algo, etcétera. Luego está la justicia retributiva. Esta sería la justicia que nosotros entendemos como aquella justicia que se imparte en los casos de justicia penal. Cometiste un delito,
entonces te voy a imponer una sanción. Claro, tiene sus principios, es proporcionalidad, que sea reparable. Es decir, la pena de muerte pues no es una justicia retributiva, ¿no? Por más que haya matado, porque es irreparable. Si me llego a equivocar como juzgador, pues no lo puedo decir, ay, disculpe usted, regresen en la vida, ¿no? ¿Ah? Esto es la justicia retributiva. La justicia conmutativa es la que se centra en las relaciones y transacciones comerciales, a fin de que haya un ejercicio justo, en el que no haya abuso de una parte contra la otra. La justicia transicional, que ahorita es de mi mayor interés, esta justicia transicional, que alude a una forma, a las formas en que algunos países que pasaron por digamos, gobiernos autoritarios y por represión política, etcétera, entran en un proceso de justicia transicional. El ejemplo más claro es lo que se está viviendo en Colombia. Colombia tiene un gran avance en este proceso, con el tema de las FARC, con el tema de narcotráfico. Esto siempre lo he dicho. Colombia, Perú, han aprendido de sus tragedias. México no. México todavía no aprende de sus tragedias. Seguimos impasibles. Salvo los que se preocupan y se ocupan de aprender nuevas herramientas como lo están haciendo ustedes en estos cursos que nos ofrece WPDI. Bueno, la finalidad de la justicia transicional, son 5 elementos los que se integran este proceso de justicia transicional, que es la verdad, saber qué fue lo que pasó realmente. La justicia, es decir, que se sancione a los responsables. La reparación que tiene que ver con la reparación del daño, válgame, cuando es la pérdida de la vida, pues es irreparable, pero sí hay ciertas cosas que hay que reparar emocionalmente, económicamente, cuando hubo gastos. Pero también está la garantía de no repetición, es decir, lo que yo hago es para que no vuelva a ocurrir un evento de esa naturaleza. Y finalmente, la memoria. Que no se nos olvide lo que pasó. Y es un tema que yo estoy buscando ahorita, estoy estudiando ese tema con mucho interés, porque me parece que México tiene que entrar en un proceso de justicia transicional. Más de 80,000 personas desaparecidas, no sé cuántos miles y miles de personas muertas en esta situación de delincuencia organizada. No más que nos falta un requisito, digamos. Esto no fue producto de un gobierno autoritario, pero sí ineficaz. Yo siempre lo he dicho, cuando aquel señor declaró la guerra al narcotráfico, fue un grave error. Porque yo no le puedo declarar la guerra a los delincuentes, porque la guerra no es obligatoria y el combate a la delincuencia sí es obligatoria. Entonces lo que generó únicamente es, como digo, en sentido figurado, patearon el avispero y ahora no hallamos cómo meter a las avispas, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, justicia transicional. La justicia entonces restaurativa, entonces es un proceso. Es un proceso en el que participan la víctima y el ofensor, para empezar. Y cuando sea adecuado, cuando se pueda hacer esto, participarán otros individuos o miembros de la comunidad afectada por el delito que se cometió. Y con la intervención de un facilitador. Eso ustedes ya lo vieron aquí con Sara.
Esa es la definición, digamos, de la justicia restaurativa. Ahora, a la justicia restaurativa se le denomina de diversas maneras, como justicia comunitaria, justicia positiva, justicia relacional, justicia reparadora y justicia restauradora. Este modelo de justicia, que es la justicia restaurativa, fue tomado por Naciones Unidas, concretamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Les recomiendo que entren a la página de esta organización, se llama 1DC. 1DC. Son las siglas en inglés de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en el 2006 publicó un manual sobre programas de justicia restaurativa. Este manual entonces busca apoyar a las naciones miembros a la implementación de leyes y en el desarrollo de reformas en materia de derecho penal o de justicia penal. Esa era la primera intención. No significa que la justicia restaurativa es únicamente para el tema penal. Ahora bien, este tema pues, fue recogido en México y se incorporó en una ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, por ejemplo. En la ley nacional de ejecución penal y en la ley también de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Ahí habla sobre la justicia restaurativa en materia penal concretamente. Ahí la describe, qué es voluntario, qué es lo que busca. Y aquí me llama la atención porque me gusta lo que señaló la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Y dice que la justicia restaurativa es una respuesta que busca construir comprensión y promueve la armonía social a través de la restauración de la víctima. Comprensión. Entonces, esta justicia restaurativa, entonces, la vemos primeramente como una idea, un propósito de verla en sede penal. Pero la justicia restaurativa puede estar en sede de las escuelas educativas, en las instituciones educativas, en la familia, en la comunidad. Ahora, les decía, entonces, ya vimos entonces cómo se inserta en este contexto del curso y no es casualidad que esté al final del temario, porque ya durante el curso aprendimos todas las herramientas, todos estos valores de la mediación. Ya sabemos entonces qué es el conflicto. Entonces vamos a la justicia restaurativa. No significa, fíjense bien, desde mi punto de vista, claro, yo no tengo la verdad absoluta, no significa que un mediador pueda ser un buen facilitador en justicia restaurativa. Pero para hacer justicia restaurativa sí tienes que ser mediador. Digamos que es una especificidad, es una especialización, digamos. Entonces, ahora bien, ¿en qué contexto se inserta la justicia restaurativa en nuestro país? Aquí tenemos que hacer un inventario. ¿Quiénes son los actores sociales, actores políticos? ¿Cuáles son las instituciones? ¿Cuáles son las leyes que tenemos para la justicia restaurativa? Y bueno, aquí ya vemos que se dice que tiene que haber una oferta de justicia restaurativa en sede de administración de justicia para adolescentes, en adultos, en Cerezo, en reinserción social, vamos. Pero ¿están las condiciones como para eso? Porque aquí hay un protagonista, y era un protagonista olvidado durante muchos años, siglos, y era la víctima.
Entonces en México, afortunadamente, en el 2013, 2014 se crea la Ley General de Víctimas, que también habla de la justicia restaurativa. Pero yo les pregunto a ustedes, en este escenario de violencia exacerbada, ¿ustedes creen que algunas víctimas van a aceptar una justicia restaurativa? Es complicado, porque estamos hablando de un escenario de desconfianza, de temor. En eso estamos hablando. Ahora, es un proceso individual y eventualmente colectivo, ¿eh? Pues es de uno a uno, víctima a victimario. Y eventualmente, si podemos invitar a la comunidad, la vamos a invitar. Entonces, esto es el tema. ¿Cómo pensamos nosotros en convencer primeramente a una víctima que acepte este proceso? Y luego convencer al victimario, un victimario que cada vez está más empoderado. Él sabe que tiene 94% de posibilidades de quedar impune. Otra vez, en un escenario, en un país donde la impunidad alcanza conservadoramente el 94, 95%, es decir, la constante es la impunidad, la excepción es que reciban una sanción, pues que dice, ¿yo para qué voy a entrar en un proceso si no me interesa? Ok, a lo mejor voy a entrar en un proceso de justicia restaurativa, pero resulta que voy a entrar en un proceso de un delito que cometí, no de los 20 que tengo aparte, ¿no? Porque también implica una aceptación de la responsabilidad y un arrepentimiento y un perdón hacia sí mismo y un perdón logrado por los demás. Tampoco entonces voy a caer en la falacia de ir, pedirle perdón a una persona con la intención de que me cuente para una preliberación y salir y volver a cometer delitos. O sea, tiene que haber una convicción firme de ese arrepentimiento. No volver a delinquir, no volver a dañar. A lo mejor no vas a obtener la libertad, porque es un delito tan grave que no puedes obtener la libertad, pero vas a vivir tranquilo. Lograste el perdón. Te perdonaste a ti mismo y te perdonaron. Y a lo mejor perdonaste, ¿eh? En el tema de la justicia para adolescentes, en un adolescente que esté en un centro de internamiento para adolescentes, ese adolescente es víctima y victimario, ¿eh? Porque fue víctima de las circunstancias, víctima a lo mejor de una violencia intrafamiliar o de las violencias, y la comisión de una conducta delictiva pues fue nada más el resultado de ese escenario adverso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No se decepcionen, sigan estudiando justicia restaurativa. Pero tenemos que tener claro que hay esos problemas que tenemos en este país de impunidad. Si viviéramos en un país donde el que la hace la paga, bueno, pues entonces, pues yo sé que tengo, no tengo el 10% de posibilidades de ser sancionado, tengo el 90% de posibilidades de ser sancionado, entonces la pienso dos veces. Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer en este escenario. Decía, hace muchos años, digo, no sé, unos 15 años, me acuerdo que fui a una conferencia de un intelectual aquí, Reyes Heroles, no Jesús, el hermano, no me acuerdo cómo se llama, que hablaba, fíjense ustedes, de que solamente el 15% de la sociedad está organizada. Es decir, del 100% de la sociedad que conformamos este país, únicamente el 15% está en alguna organización cultural, deportiva, religiosa, política, nada más el 15%. Quiere decir que si marchara todo muy bien en ese 15%, eventualmente
ese 15% de la sociedad va a influir en el diseño de políticas públicas que nos van a aplicar al 100%, incluso a los que no participaron. Entonces, fíjense ustedes, aquí es importante porque lo que ustedes están haciendo, que es construyendo posibilidades de paz, lo que ustedes están haciendo va a influir en otras personas. Ustedes van a arrastrar con su ejemplo. Porque como yo lo he dicho en materia de derechos humanos, los derechos humanos no es una ley, no es una institución, es una forma de vida. Es decir, yo no puedo estar promulgando o diciendo derechos humanos y después ir victimizando a medio mundo en mi paso, ¿no? Bueno, el tema de la mediación es lo mismo. Cuando nos decidimos a transitar en esta senda de la mediación, renunciamos al pensamiento lineal. No todo es negro, es blanco, no. Hay causas, hay efectos, hay consecuencias. Bueno, ustedes que están estudiando todo esto y que saben que la justicia restaurativa es un proceso, es una herramienta que yo espero que en los próximos años sea utilizada con mayor frecuencia. Yo nada más conozco el caso de Sonora. En alguna ocasión me tocó ir a ver el tema de la mediación penitenciaria. Y me dicen que también han hecho procesos restaurativos. Sobre todo familiar. Lo decía Sara hace un momento, yo he tenido la oportunidad de trabajar en el sistema penitenciario. Le digo que una de mis pasiones es la criminología y el penitenciarismo. Y es muy importante que la persona que está en prisión resuelva principalmente las consecuencias con su familia. Casi el 50% de las personas privadas de libertad no reciben visita familiar. Es decir, existe automáticamente con eso un abandono afectivo. Claro, pues la dañaron gravemente a la familia, ¿no? Y más cuando tiene que ver el tema de drogas. Empezó robándose el tostador, después el microondas, las joyas de la familia, el dinero. Es decir, hasta que la familia dijo, ya basta, ¿no? Entonces, es importante restaurar esto. Yo lo viví en un programa que trabajábamos sobre las adicciones. Y había entrado este joven a prisión y cuando entró en condiciones terribles. Ya saben, ¿no? Una persona adicta, cómo se ve, ¿no? La piel ceniza, su masa muscular casi desaparecida, los ojos hundidos, cuando entraban a ese programa, pues obviamente con la ficha sinaléctica se les tomaba una fotografía y entonces empezó a rehabilitarse en el consumo de drogas y resulta que al rato ya estaba pues muy recuperado físicamente y cuando le preguntaba, oye, pero ¿por qué nadie te visita? No, dice, la verdad es que nadie me visita porque pues, yo ya tenía hasta el gorro a mi mamá, dice. La más feliz de que me metieran en la cárcel fue ella. Y me empezaba a visitar, entonces me llevaba dinero, pero se dio cuenta que yo todo lo gastaba en drogas. Y no les he hablado, ¿no? Ya le dije, mamá, venga, mire que ya me recuperé. No, siempre dices lo mismo, ahí nos vemos y le colgaban, ¿no? ¿Saben qué hicimos? Le mandamos una foto de su hijo. Cuando lo vio cómo estaba físicamente, creyó que ya se había recuperado. Entonces empezó a visitarlo. Y entró ahí sin ser propiamente un proceso restaurativo, entró en un proceso restaurativo. Le pidió perdón a su mamá. Se comprometió a evitar volver a delinquir y a consumir drogas. Es decir, esos son los procesos y para eso sirven. Es decir, a lo mejor no podemos entrar
así en primera intención, en hablar sobre el tema de la justicia restaurativa para víctimas y victimarios, pero sí podemos empezar a hacerlo con el tema de las familias o en las escuelas. Cortar estos círculos viciosos de la conflictividad. Entonces, esto es de la mayor importancia. Fíjense ustedes, existe este índice de impunidad tan grande, pero significa que ese índice de impunidad que es tan elevado deja irresueltos los conflictos, pero además el responsable no obtiene ninguna sanción. Y fíjense bien, que obtenga una sanción no significa que se resuelva el conflicto. ¿Sí me explico? Es decir, si le impones una multa o si le impones una pena privativa de libertad, no significa que se resuelva el conflicto. O si estamos en una escuela y al niño que fue victimario, vamos a decirlo así, que agredió a un compañero, lo suspendemos una semana, no significa que cuando regrese se haya resuelto el conflicto. A lo mejor el conflicto va a seguir escalando hasta convertirse en un problema. Por eso es que hay que pensar en la justicia restaurativa en distintos escenarios. ¿Cuáles son los retos? Ya para que ustedes también compartir algunos comentarios, ¿no? Bueno, el reto es generar un clima de confianza en la justicia en general, para que se pueda instrumentar la justicia restaurativa. Es decir, ir eliminando esta sociedad que tiene una animadversión al delincuente, entre comillas, y una animadversión a las organizaciones que propugnan, por su reinserción. Yo lo veo. Ay, es que nada más defienden delincuentes y que, espérame, son personas. Y tú deberías ser el más interesado en que los podamos reinsertar para que no salgan a revictimizar otra vez. Es decir, generar un clima de confianza en las instituciones. Está cuesta arriba, ¿eh? Pero algo tenemos que hacer. Y la otra, el enfoque de la justicia restaurativa debe ser un enfoque multidisciplinario, más que interdisciplinario, multidisciplinario. Y les voy a poner un ejemplo. El tener un abordaje multidisciplinario va a permitirnos a nosotros tener un abordaje integral. Y esto va a detonar entonces acciones preventivas. A ver, ¿por qué es importante que yo en los procesos de justicia restaurativa conozca desde el punto de vista sociológico, psicológico, y no únicamente la psicología individual, sino la psicología social, de dónde viene esta persona? Ahí también tiene que haber un arquitecto, un urbanista. Estas construcciones de mini fraccionamientos, o más bien macro fraccionamientos con microcasas, son un caldo de cultivo a la conflictividad. Entonces tenemos que invitar al arquitecto, al urbanista, decirle, oye, espérame, no la mueles, ¿cómo que casas de 40 metros? Yo una casa de 40 metros ya a las 2 semanas ando odiando a mi familia. Y viceversa, ¿no? Entonces tiene que haber urbanistas, arquitectos, economistas, sociólogos, psicólogos, abogados. Es decir, tenemos que aprender, ya lo sabemos nosotros, a dialogar, pero tenemos que aprender a dialogar de manera multidisciplinaria. Porque el abordaje tiene que ser de esa manera. Entonces ustedes están en la ruta de lo que dijo mi amigo y maestro Alejandro Natón, ¿no? La construcción del poder social, dijo él.
Pero también tenemos que ir en la ruta de la construcción de capacidades. Y voy a decir algo que a lo mejor no cae muy bien, pero bueno, la mediación tampoco es el ajonjolí de todos los moles, ¿eh? La mediación sirve para algo, pero también no sirve para otras cosas. O sea, no creamos que todo vamos a resolver con mediación. Lo primero que tenemos que hacer es formar pacificadores. Y ustedes lo están haciendo. Porque no puede haber un país democrático cuando no hay demócratas. Como tampoco puede haber un país pacífico si no hay pacificadores. Entonces vayamos empujando esto. Y lo más importante de esto son nuestros niños y nuestras niñas. Ahí está la respuesta. Ustedes saben perfectamente cómo reacciona un niño o una niña ante un impulso. Reacciona positivamente. Nosotros lo veíamos. Seguramente ya les platicaste, Sara, cuando hacíamos el trabajo en las escuelas y los niños y las niñas reaccionan de una manera increíble a un incentivo, un estímulo de paz, de afecto, de... Ahí está la respuesta. Y porque los niños entonces se convierten, los niños y las niñas se convierten en el mejor vehículo de comunicación con sus hogares. A nosotros nuestros hijos nos educan. Ellos ya se amolaron porque genéticamente les transmitimos muchas cosas, ¿no? Caminan igual que uno, tienen los mismos gestos. Pero si compartimos estas noticias, que a veces uno como padre no es el mejor formador con sus hijos directamente, porque lo ven como una imagen de autoridad. Pero a veces entonces sí, que lleguen por otras vías es importante. Y les platico para finalizar una anécdota. Estábamos trabajando en una escuela, un proyecto de mediación escolar. Habíamos dado una charla introductoria a todos los 700 niños de la escuela, niños y niñas de la escuela, y de pronto le digo al director, ya es hora de invitar a los padres para decirles lo que estamos haciendo. Y así con un dejo de tristeza me dice, no, dice, siempre que convoco a reuniones no vienen más de 10, 15 padres de familia. Le digo, usted espérese, le digo. El día de la reunión había 60 papás, no cabían en el salón. El director ya lloraba de emoción, ¿eh? Le di la bienvenida, muchas gracias por tener la invitación. El director les quiere platicar algo. Ahora sí, sírvase con la cuchara grande, ¿no? Hable con ellos todo lo que no puede hablar en esos años. Y ya les dijo, ¿no? Lo que estaba pasando y todo. Entonces, cuando empiezo a platicarles del proyecto, de pronto una señora levanta la mano y me dice, oiga, dice, ¿y en ese proyecto puede participar uno como mamá o como papá? Le digo, ¿sabe qué? Le digo, no lo había considerado, pero no veo por qué no. Me encanta la idea, le digo. Sí, me dice. Le voy a decir por qué. El otro día estábamos cenando en casa. Mi esposo, mi hijo y yo somos 3 de familia. Mi esposo trabaja en un taller mecánico. Y entonces estábamos cenando y de pronto mi esposo y yo empezamos a discutir. De pronto nuestro hijo volteó, nos vio, dijo, mamá, papá, no discutan, dialoguen. Volteó mi esposo, se le quedó viendo y le dijo, ¿y tú qué carajos traes, pues? No, es que va un señor a la escuela y dice que el diálogo, la paz, la tolerancia, por eso estamos aquí, dice. Fíjense cómo ese niño que aprendió una base conceptual, así como lo hace Sara con todos los niños y las niñas, que a mí me encanta cuando hay eventos, ¿no? Y empiezan a hablar los niños de tolerancia, resiliencia, compasión, y se ven increíbles, ¿no? Los niños, ¿no? Hablando, niños de 11, 12 años hablando
Son conceptos que ya no se les van a olvidar. Por eso es importante. Empecemos. Ahora, hagámonos especialistas en algo. Que alguien del grupo tome la ruta de la justicia comunitaria, restaurativa comunitaria, o la mediación comunitaria, o la formación de círculos de diálogo, por ejemplo. Empecemos a hablar. Entonces, eso es lo importante de la justicia restaurativa. Pero es un proceso, insisto. Digamos que es el colofón de todo un proceso en el que aprendimos que los valores intrínsecos de la persona están ahí presentes, de que el hombre no es malo por naturaleza, ni es violento por naturaleza. La violencia es una conducta aprendida. De que para poder tener una vida, vamos a decir, una vida larga, feliz, plena, tenemos que cuidar varios aspectos. Uno de ellos es la alimentación, el tema de salud y alimentación, comer nutritivamente. 2, estar en consonancia con el medio ambiente, la salud a través del ejercicio. Y 3, el manejo de las emociones. El manejo de las emociones es fundamental para una vida sana. Todos los efectos somáticos, todo lo que genera la ansiedad, la depresión, ¿no? Ayer me habla un amigo que tiene una discapacidad y le estuve ayudando durante 2 años para que le dieran la famosa beca esta que le dan a las personas con discapacidad por parte del gobierno. No se la daban, hasta que logramos que se la dieran. Y me dice, oye, Heriberto, dice, ¿y tú crees que dentro de 2 años, cuando cambie el gobierno, o 3 años, van a seguir dando la beca? Porque, digo, Daniel, no sufras calenturas anticipadas. Nos preocupamos dentro de 3 años, le digo. Es decir, este amigo ya estaba angustiado por lo que va a pasar dentro de 3 años. Tú disfruta tu beca, trabaja menos, porque es una persona con discapacidad que a pesar de su discapacidad sale a trabajar a vender periódico. O sea, no se queda en su casa. Ahí va empujando un carrito de mercado con sus periódicos y bueno, digo, ya es hora de que pues trabajes un poco menos, ¿no? Tampoco te quedes en tu casa a aburrirte, ¿no? Pero no empieces a angustiarte desde ahorita. Es decir, todo ese tema, decía un estudio de Estados Unidos, no sé, no he buscado acá, pero decía que 1 de cada 4 personas habrán o habremos de sufrir un problema de salud mental. Las más conocidas, ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenia. Y la importancia de pedir ayuda oportuna y profesional. O sea, no me voy a automedicar o voy a ir con mi vecina, mi comadre, que siempre me dice que toma. No. Es decir, eso es importante. El tema de la salud mental, de la paz interior, de dejar que las cosas fluyan. Eso es importante. Bueno, yo aquí lo dejo. No sé si tienen alguna duda o comentario. Insisto, la justicia restaurativa es una parte, un proceso importante, pero hay que prepararnos para ellos y preparar a las personas para la justicia restaurativa. Ahí está el reto. Gracias. Vic, qué importante todo lo que comentas. Yo creo que, bueno, como les decía, este es un ejercicio de que cada persona que comparte su perspectiva basado en su experiencia nos enseña una parte que no conocemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir esto que cada palabra es algo nuevo y algo muy enriquecedor y que nos nutre. Ahora que tuve el acercamiento en las cárceles con los jóvenes, tuve la oportunidad de darme cuenta que ahí dentro hay mucho talento. Pero también la otra parte es que cuando ellos salen de ahí, o sea, no existe un programa como tal que sustente el hecho de que se restauren para que puedan ellos, cuando salgan de la cárcel,
para que ellos puedan hacer su vida, ¿no? Rehacer, ¿no? No existe como tal. Bueno, ahora que tuve el acercamiento también me di cuenta que, bueno, los chicos están muy interesados en estos temas, en el tema de la construcción de paz y la resolución de conflictos. Me llamó mucho la atención que estén interesados en ello. Entonces, bueno, el sistema penitenciario como tal, hasta el momento yo me di cuenta que no existe un programa que les ayude con el tema de la justicia restaurativa. Esto que comentas es sumamente importante y también me hace recordar al programa que llevamos a cabo también en la cárcel con las chicas del Cerezo, de Familias Unidas por la Paz, cuando fuiste procurador de los derechos humanos. Y que bueno, estuvo pues muy intenso, porque en realidad también fue un acercamiento de cara a cara con cada persona, con cada mujer que estaban ahí, ¿no? Y que tenían hijos y que no tenían acta de nacimiento y que ellas querían pues rehacer su vida y querían conocer, obviamente querían tener pues contacto con sus hijos, eso o sea, no lo permitía, ¿no? Gracias a que se pudo llevar a cabo este programa en la cárcel, el programa de Familias Unidas por la Paz, fue algo muy enriquecedor, obviamente en lo personal y también obviamente ellas que tuvieron la oportunidad de tener a sus hijos tan solo por un día, ¿no? Y también nos dimos a la tarea también de darles actas de nacimiento, ¿no? A las chicas. Y bueno, este tipo de cosas a mí, la verdad, me llenaron como de muchísimas ganas de quererlo hacer siempre. ¿Por qué? Porque no existe como tal todavía esta cultura de la justicia restaurativa, lamentablemente, en nuestro país. Eso que comentas también, que se me hace sumamente importante, que un mediador como tal tiene que tener obviamente la justicia restaurativa inherente a uno, ¿no? No es una cosa o la otra, ¿no? Es como que el mediador ahora tenga empatía con pues con las personas que estén ahí adentro, porque sabemos que la justicia restaurativa, como lo comentas, pues te hace comportarte, obviamente, de cierta manera, pues diferente, ¿no? A como lo hacías antes. Por ejemplo, las personas que están en la cárcel, pues es las que yo conocí eran por homicidio, ¿no? Y por robo a mano armada. Pero cuando yo tuve, ahora sí que el acercamiento con ellos me decían, es que de verdad que no sé qué me pasó. Dice, o sea, eran emociones que no pude controlar en ese momento y me llevaron a matar, me llevaron a robar, ¿no? Y entonces, uno como ser humano, ¿qué es lo que dice, no? O sea, ya cuando lo ves afuera dices, híjole, me va a asaltar, me va a robar, me va a matar, ¿no? Pero en realidad no dejemos por un lado la parte en que tengamos empatía con esta persona, porque creo que ahí va a marcar la diferencia, la parte en la que comprendamos que a distintos niveles nos equivocamos, ¿no? Y va a existir los errores siempre, ¿no? Entonces, creo que hace mucha falta este tema en las cárceles y en todos lados, y como lo comentas, empezar desde los niños, ¿no? Empezar a crear esta cultura, esta sinergia, de poder crear pacificadores. Por ejemplo, Betsy ya lo está haciendo, yo sé que muchos de aquí ya lo están haciendo, y yo sé que también estos temas requieren de mucho, ahora sí que, pues más energía para que nos hagan caso, ¿no? Porque veo por ejemplo, gente que tiene muchísimos seguidores y que el contenido de esas personas es wow, así como que no tienen nada, es muy superficial. Entonces, lamentablemente es lo que existe ahora, pero bueno, nosotros también tenemos, como lo comentas, Heriberto, creo que es bien importante hacer nosotros acción social, ¿no? Poder hacer la diferencia. Entonces, lo he vivido y la verdad que se los comparto. Sí creo que estos temas urgen en la sociedad y que no tengamos que ver a las personas que están en la cárcel como delincuentes por siempre. Ya como comentario final, para que ustedes hagan sus preguntas, aprovechen.
Les platico que tuve la oportunidad de conocer en aquel entonces, bueno, hace un poquito ya ven que acá en Tijuana cambiaron pues cambiamos de gobierno y bueno, yo no sé si quedó la misma persona en el sistema penitenciario, pero bueno, conocí a la directora. Y bueno, esta persona me comentaba, me dijo algo súper importante, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, es bien importante estos programas en la cárcel, me dijo, porque me dijo, hay personas aquí que son súper buenas personas como cocineros, me dice, tienen unas ideas increíbles, ¿te has dado cuenta que con tus actividades que les pones aquí en las aulas, son unas personas líderes, todas son líderes ahí adentro? Y obviamente pues sí necesitan como una guía, ¿no? Pero bueno, cuando hacían actividades, que les ponía una actividad, por ejemplo, la que les puse a ustedes también en la sesión 6, de hacer un programa de radio, no se imaginan, digo, ahorita se los cuento y Martín y yo tuvimos como que la oportunidad de verlo, pero de verdad que nos quedamos así con la boca abierta, así, Martín y yo no lo podíamos creer de lo que estábamos viendo. Eran 8 personas que se organizaron para poder hacer un programa de radio, en donde no se imaginan que cada uno de ellos se organizó de cierta manera. Uno dijo un poema, el otro cantó, el otro... todo lo hicieron no sé, les di media hora para hacer la actividad. O sea, imagínense qué es, esto pues para mí fue una sorpresota porque dije, wow, esto afuera, o sea, imagínate qué gran, así, ahora sí que, qué otra visión más gigante podamos obtener de ello, ¿no? Entonces, qué increíble poder nosotros lograr algo así, un cambio en la sociedad. Ok, lo que me comentaba la directora me dijo, ¿tú te diste cuenta cómo eran estos chicos aquí adentro y esto, no? Me dijo, salen y quieren regresar aquí. Me dice, llegó una chica y me dijo, o sea, que había salido libre, y llegó con él y dijo, le dijo, la verdad que vengo contigo. La sé, ¿qué haces aquí? Dice, pues si te acabas de salir, ya lo que menos quisieran los de aquí es regresar. Me dijo, no, es que se equivoca. O sea, en realidad yo estoy mejor aquí adentro que allá afuera. Dice, yo quiero regresar aquí. Y ella se quedó así como que, me dijo, vengo a entregarme. Dice, es que la verdad aquí afuera pues no tengo oportunidades. Usted sabe que a mí me gusta mucho pues hacer manualidades, enseñar, la cocina, ser servicial. Dice, pero es que allá afuera ya me tachan como una delincuente y no tengo oportunidades. Entonces, es una bolita de nieve, ¿no? Porque en realidad pues va a volver a delinquir, va a volver a hacer pues lo que hacía antes por el contexto en el que se encuentra. Entonces, tenemos una gran misión. Yo les invito de verdad ahí, perdón la interrupción. Es que no hay que perder de vista que los centros de reinserción generan una dependencia hacia la persona. La persona genera una dependencia hacia la prisión. ¿Por qué? Porque adentro de ese centro es alguien, ¿no? Es el delincuente X. Yo hice esto y entonces tenemos que romper ese etiquetamiento, ese estigma. Tenemos que hacerles saber a ellos que nos importan, que nos preocupan. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí puede haber una gran labor social, preparar organizaciones que les den la bienvenida hacia la libertad. Miren, nosotros podemos medir nuestra existencia por 2 huellas, la huella social y la huella ecológica. Es decir, cuando hablamos de la huella social, es decir, a ver, ¿yo qué he hecho para mejorar mi entorno? ¿O he sido un depredador? Es decir, a ver, estoy haciendo algo por mi entorno, por mis congéneres, incluso por otros seres vivos. O soy un depredador que a mi paso voy dejando una estela de dolor, de sufrimiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y la huella ecológica, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué tanto contribuye a la destrucción del planeta, ¿no? Y entonces tengo que empezar a ver ahí algunas cuestiones del uso del agua, de muchas cosas, pues. Entonces, hagamos esa reflexión. A ver, ¿yo qué estoy contribuyendo en mi sociedad y en el entorno ecológico también? Y eso, los muchachos, hay mucho talento ahí.
Sí. Pero ¿qué va a pasar? Van a salir, van a obtener su libertad y van a volver al mismo entorno que generó su conducta delictiva. Ese caldo de cultivo, que es una familia disfuncional, una comunidad sumida en la delincuencia, en la violencia. O sea, tenemos que romper esa dinámica. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Lo vamos a nosotros, los que estamos ocupados y preocupados por esto, ¿no? Ese es yo creo que es importante. Sumamente importante. Yo no sé si hay alguien que quiera aportar algo, que quiera platicarnos, que quiera preguntar, aproveche, porque de verdad que el licenciado Heriberto es alguien que de verdad que tenemos que aprenderle mucho. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos algo que aportar, algo que aprender de cada uno de nosotros. Adelante si quieren preguntar. Sí, Sigifredo, adelante. Muy buenos días y buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecido con el maestro Heriberto, la verdad que muy importante todo lo que hemos escuchado. Y me quedo con esto de que únicamente dice el 15%, según las palabras de Reyes Heroles, de la población está organizada, y creo que eso, la verdad que ahí está la clave y eso demuestra pues el atraso. No sé si ahora ya la estadística haya cambiado y ahora estemos ya un poquito mejor organizados, pero yo creo que ahí va a estar la clave para que podamos romper esa situación, que nos organicemos en donde estemos y apoyemos esta organización que ahora pues hemos conocido y echamos para adelante todos estos proyectos para que podamos romper esa situación, ¿no?, de atraso que tenemos, la desconfianza que tiene la sociedad hacia el diálogo. Creo, y estaba recordando con las palabras que decía el maestro, me parece que hace unos meses o en este gobierno creo que se propuso el diálogo con algunas organizaciones delincuenciales, algo así, con la delincuencia organizada. No sé si estoy equivocado, pero me parece que eso despertó bastante crítica de que cómo se iba a dialogar, pero creo que estoy entendiendo por esto que pues ese es el camino, ¿no? Y que se rompa también esa desconfianza y se pueda confiar y que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? También creo que es muy importante que las personas que estén a cargo de una dirección, incluso aunque sea un funcionario de bajo nivel, debe haber una preparación para poder desempeñar ese trabajo y puedan echar para adelante todo lo que su responsabilidad. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Sí, el dato yo lo obtuve decía hace como 15 años. No sé qué tanto haya variado, pero de todos modos, si fuera el 50%, me parece que es poco, ¿no? Porque estas organizaciones generan capacidades. A ver, si yo quiero saber, por decir algo, sobre el tema de adicciones, yo voy a ir con una organización que se dedique a ese tema, porque se hacen profesionales en el tema. Si yo quiero saber sobre el tema de, por ejemplo, autismo, pues voy con esa organización. Aquí en Baja California hay organizaciones sobre el espectro autismo que han desarrollado, pero una capacidad increíble y de atención. Porque, a ver, entendámonos, si un niño tiene un espectro autismo, eventualmente habrá una escuela especializada, el sector público puede ofrecer, pero no está en cualquier parte. No son muchas, digamos. Y otra cosa, cuando ese niño, esa niña con espectro autista llegue a la mayoría de edad, no hay una oferta educativa. Entonces, ¿dónde tienen acogida? Pues en estas organizaciones. Había una organización aquí, o hay, acá en la zona oeste de la ciudad, que hacía un diagnóstico sobre estos niños y estas niñas, y entonces lo que hacía es que tenían cocinas
Tenían como una casa donde le enseñaban al niño o la niña con espectro de autismo a ser funcional en su casa. A evitar accidentes con la estufa, a saber lo que es el refrigerador, es decir, con cierto nivel del espectro. Es decir, otros son totalmente funcionales, pero no todos. Y había otra, por ejemplo, que se llama Talprodi. Excelente esa labor, taller pro discapacidad. Hacen piñatas o hacían piñatas. Y un día voy y me presento con todos, voy y saludo de mano a todos y cada uno de los niños y niñas. Bueno, todos eran mayores de 16 años, 17 años, que ya no tenían espacios educativos en el sector público. Y entonces me acuerdo que voy saludando y de pronto saludo a una jovencita y voltea y me dice, hola, ¿qué tal? Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Ah, caray. Y volteo así con la directora y me guiñe el ojo, me dice, espérate, me dice. Y le digo, oye, ¿tú cómo estás? No, pues ya me llamo así, qué mucho gusto. ¿Y tú qué haces? No, pues yo hago esto, yo corto el periódico, etcétera, ok. Resulta que esta niña era la encargada de cortar los periódicos para pegarlos en las piñatas. Y dice, seguramente te vio en una fotografía del periódico. ¿Puedo saber tu nombre? Me quedé tan sorprendido. O sea, y los niños y las niñas eran felices ahí. Dice, yo aquí les puedo pagar, pues que 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos a veces a la semana, depende de lo que ven. Pero ellos tienen un trabajo aquí. A ver, si no existiera Talprodi, ¿dónde estarían esos niños y esas niñas? Por eso es importante generar ese tipo de organizaciones especializadas en temas diversos. Ustedes quieren saber del tema migrante, vayan con una organización de atención a migrantes. No vayan con el gobierno, porque en el gobierno a lo mejor es un funcionario que entró ahí por estas circunstancias, no porque sea experto. Ojalá lo sean todos, ¿no? Pero entonces sí es importante la participación social. Fomentemos la participación social, y esa va a ser nuestra huella social, ¿eh? Así yo les digo a mis alumnos a veces en una crítica, les digo, a ver, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué van a platicar ustedes cuando cuando sean abuelitos, ¿no? ¿Qué le van a decir a sus nietos que hicieron durante su universidad? Dice, abuelito, ¿tú qué hiciste cuando estabas en la universidad? No, pues yo estudié mucho. Sí, abuelito, es que se supone que eso ibas. ¿Pero qué hiciste? No, pues no me perdía las barriladas. Sí, pues eras joven, abuelito, pues se supone que eso ibas. A ver, ¿pero qué hacías? ¿Qué hacías? Ah, a ver, ¿fuiste actor? ¿Te manifestaste en favor o en contra de algo? Le digo, hacen más activismo los niños de preescolar, porque eso sí, el 21 de marzo, todos los niños salen vestidos de maripositas, de abejitas, es un mensaje ecológico. Es decir, hacen más activismo los niños de preescolar que los jóvenes de la universidad. A ver, despierten. Manifiéstate a favor o en contra, pero di algo, no te quedes callado. Eso es lo importante. La participación, nuestra huella social y nuestra huella ecológica. Muchas gracias, Sigfredo. Gracias. Por aquí creo que Betsy quería hablar. ¿Sí, Betsy? Ok. Sí, lo que dijo de la justicia restaurativa y hablando de lo que dijo de los niños con autismo, el espectro autista, me tocó ver un lugar en Mexicali donde llegamos a comer y afuera estaba un letrero que decía que estaban contratando niños con síndrome de Down, bueno, a adultos con síndrome de Down, que eran precisamente los que se encargaban de ayudar en la cocina, eran los meseros en el restaurante y exclusivamente todos los meseros eran adultos con síndrome de Down, pero pues lo atendían a uno como si fueran una persona normal, y la verdad que me quedé sorprendida porque solamente pareciera como discriminación que dice que solo contrata con síndrome de Down, pero al contrario, es inserción, es insertarlos al campo laboral. Y ese restaurante es un restaurante de carnes en su jugo, que la verdad yo me quedé bien sorprendida de la labor tan bonita que realizan en ese lugar.
Sí, afortunadamente ya hay varios restaurantes. Son incluyentes esos restaurantes, ¿no? Había una empresa maquiladora que visitamos en su momento, aquí en Tijuana, y ellos contrataban personas que vivían con alguna discapacidad, y entre ellos había un chico con Down. Entonces, me dijo la directora de Recursos Humanos en ese momento, me dice, oiga, fue increíble. Un día llega este chico, para empezar quiero decirle que es el joven que llega puntualísimo a entrar a trabajar, y es el último en irse, y bien dispuesto, feliz, y un día me dijo, oiga, dice, yo quiero saber algo, dice, ¿por qué si yo soy el que trabaja, por qué le depositan el dinero a mi papá? Entonces dice, me quedé sorprendida, dice, porque no sabía qué responderle. Obviamente le hablé al padre y entonces acordamos en que le íbamos a dar, se iba a abrir una cuenta, obviamente no a su nombre, porque también hasta en eso hay impedimentos, y se le iba a dar una tarjeta de cajero. Y entonces parte de su salario se le iba a depositar ahí y otra parte se le iba a depositar al papá. De tal forma que él pudiera llegar y sacar sus 50 pesos, sus 20 pesos, sus 100 pesos y sentirse que estaba gastando su dinero, ¿no? Entonces fue increíble esto, la disposición de esa empresa maquiladora, mis respetos, porque implica una inversión también. O sea, ellos tenían que hacer las puertas más anchas para que cupieran las personas con su silla de ruedas, bajar las mesas de trabajo para que estuvieran a la altura de la silla de ruedas, bueno, y la supervisión para que no se puedan lesionar. Pero son lo que llamamos ahora las empresas socialmente responsables, ¿no? Entonces, eso tenemos que aplaudir, ¿no? Ese tipo de iniciativas, ¿no? Como de este restaurante que comenta, ¿no? También está la otra parte. Las empresas, por ejemplo, de los restaurantes que niegan el acceso a perros guías. Ahí sí tuvimos un enfrentamiento con un restaurante. Después me habló el dueño del restaurante que vivía allá en Sinaloa para decir que no había sido la intención, ¿no? Bueno, yo entiendo que no fue la intención, pero yo no puedo hacer responsable al mesero que le impidió el acceso, lo hago responsable a usted, porque usted tiene que mandar un mensaje desde arriba hacia abajo, hacia todos los trabajadores. Entonces, total que se comprometió a resolver esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? También hay que hacer uso del poder del consumidor, ¿eh? A ver, ¿qué empresas son socialmente responsables y qué empresas son incluyentes? Bueno, a esas les voy a consumir. Hay que fijarnos ahí. Hay empresas internacionales, no voy a decir nombres, que usan mano de obra infantil para elaborar sus productos. A esas no hay que comprarles. Entonces, es hacer uso del poder del consumidor. Bueno, gracias. Gracias, Betsy. Gracias. Por ahí, Álvaro. Álvaro, ¿quieres comentar algo? Sí, pues buenos días. Agradecer ahora sí que la ponencia, maestro Heriberto. Y bueno, lo hemos platicado en otras sesiones con Sara. Cuando uno los escucha, también empieza uno a rememorar o a ver cosas por las que uno ha pasado, ha vivido, y cosas también que le gustaría implementar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, con respecto a lo que comentaba Betty, yo, por ejemplo, sí soy de las personas que sí me fijo qué tipo de empresas tienen ese tipo de actividades para comprar. Por ejemplo, ¿no? Para el aseo del calzado, yo no compro otra marca que no sea El Oso, porque sé que esa empresa, que aparte es de las más viejas, ¿no? Muchos de sus trabajadores son personas con síndrome de Down, es parte de su política, ¿no? Y me vino también a la memoria, fíjense que hace ya muchos años, cuando yo hice mi servicio social, yo estudié turismo originalmente, la primera carrera que estudié. Cuando hice servicio social en la década, ya a finales de los 80, principios de los 90, 1989, me tocó participar en un proyecto que era resultado de una propuesta de servicio social que tenía que ver con esta inserción de personas que estaban en los reclusorios de la Ciudad de México. Y había, por así decirlo, un premio a aquellas personas que tenían buen comportamiento y que les faltaba ya menos de 2 años por salir en libertad de los reclusorios.
en donde ellos podían participar en un programa que tenía la Secretaría de Cultura del gobierno en aquella época, ¿no? La regencia de la Ciudad de México, que era turismo cultural, y era en los reclusorios, tanto femenil, varonil, como también menores de edad, podían participar en esos recorridos, y a los jóvenes que hacíamos el servicio social, nos tocaba hacer las de guías de turistas, ¿no? Y dar explicación, etcétera. Obviamente fue un proyecto que en un principio pues era mal visto, cuestionado, etcétera, pero bueno, la persona que estaba a cargo de la secretaría lo logró implementar, y pues en algunas ocasiones iban 5 o 6 autobuses de diferentes reclusorios por separado, ¿no? A diferentes museos, zonas arqueológicas, y la verdad es que uno joven, pues, que convivía con personas, ¿no? Que estaban, porque algo que creo que no era bueno, pero así era parte del proyecto, iban con parte de su uniforme, Heriberto. Entonces, imagínate cuando llegabas al museo, ¿no? Pues, obviamente llamaba la atención, porque además, llegabas acompañado de 1 o 2 patrullas, el autobús con los turistas, ¿no? Y hacíamos el recorrido, pero era muy agradable ver, pues muchas veces el nivel cultural, el conocimiento, la preparación de esas personas que por alguna situación habían caído ahí, pero que realmente pues había funcionado, a lo mejor de los casos excepcionales, ¿no? Donde funcionaba ese proceso de borrón y cuenta nueva, ya con una cuestión emocional, digamos ya de haber recibido el perdón, etcétera, y funcionó, y por lo menos 3, 4 años más siguió funcionando. Después, obviamente, en los cambios de gobierno, pues ya no se le dio continuidad, pero ahorita que comentaban, y lo que comentaba Sara también, yo creo que esa actividad también pudiera incluirse nuevamente, no sé si se haga en algunos estados, ¿no? Pero nuevamente con jóvenes o con gente con ciertas características que por algunas otra razón está presa, y que pueda conocer pues ese patrimonio, ¿no? Que es parte de su comunidad, y que también tarde o temprano pues puede ofrecer una alternativa más de poderme dedicar yo a eso, ¿no? Porque hay personas que están en esos medios que lo que no tienen es pena, es decir, no les da pena hablar, no les da pena preguntar, no les da pena participar. Y yo creo que ahí se podrían rescatar buenos guías de turistas, buenos comunicadores, buenos asesores, buenos actores, o sea, muchas cosas, y que obviamente, pues a veces lo único que falta ni siquiera es tanto presupuesto, sino un poquito de voluntad, ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y pues la verdad es que hay muchas cosas que ya se han hecho y que han sido buenas, pero desafortunadamente en todos los gobiernos, no solo sino casi en todos, es borrón y cuenta nueva, ¿no? Y cosas positivas que ya se habían logrado con algunos directores o con algunos proyectos, pues se quitan y se vuelve a hacer algo diferente. Y mientras lo terminan de planear, pues ya se acabó la mitad del cuatrienio, del sexenio, y ya pues ya no da tiempo ni de implementarse, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que seguir pues luchando por destacar a las empresas socialmente responsables, y tratar de seguir aportando desde nuestro ámbito, a lo mejor un tanto más académico, seguir aportando para que pues haya este apoyo para estas instituciones que están tratando de hacer algo por mejorar a la sociedad, pero realmente mejorarla, no nada más en el discurso. Gracias, Álvaro. Fíjate que eso es muy importante, esos programas. Les comento, aquí en Baja California hay un grupo o 2 grupos musicales que han ganado un concurso que se llama La Voz Penitenciaria. Y han ganado primeros, segundos, terceros lugares a nivel nacional. Es una buena noticia. Y la otra es que hay un joven, me acuerdo, lo tengo muy presente, que estudió la carrera de pedagogía en el Cerezo. Y cuando hizo su examen Ceneval para obtener su título, obtuvo el primer lugar nacional en el examen Ceneval. Este chico, este joven, desafortunadamente se comprometió ahí con un delito
cuando recién había cumplido los 18 años, un delito grave, que lo va a mantener en prisión por varios años. Pero yo estoy seguro de que al obtener su libertad va a dedicarse, porque trabaja en el área educativa. Pero fíjense ustedes, este joven, con una gran capacidad, una gran entrega, y es un ejemplo, pues, que podemos replicar. Así como, digo, lo único que yo veo ahí medio mal, Álvaro, es que los hayan sacado con uniformes, ¿no? O sea, estaba el etiquetamiento ahí, ¿no? Pero qué buena medida, ¿no? Qué buena medida de que puedan ellos sentirse integrados, porque hay que aclarar algo, ¿eh? Sus derechos culturales subsisten. Ahí están sus derechos culturales. El único derecho que pierden es la libertad de tránsito, ¿no? Es decir, no pueden decir, no, ahorita vengo, voy aquí no, aquí vas a estar, ¿no? Pero todos los demás derechos deben de continuar en su agenda, ¿no? Muchas gracias, Álvaro. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguien más quiere agregar algo. Y bueno, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, porque bueno, ya estamos en la recta final, ya pues son 12 sesiones. Y bueno, pero esto no acaba aquí, recuerden que esto continúa. Si les interesa mucho este tema, pues estoy trabajando ya en el avanzado, en el programa avanzado versión en línea. Y la verdad que pues sí los quiero invitar a cada uno de ustedes a participar, a seguir en esto, como lo comenta el licenciado Heriberto García, y de hecho siempre lo recuerdo muchísimo cuando me lo dijo a mí, también se los comparto a ustedes, a mí me dijo, cuando yo trabajaba ahí en derechos humanos, me dijo, hazte especialista en algo. Y de verdad que no sabía, en ese momento yo no sabía, bueno, a mí me encantaban los derechos humanos y sabía que los programas que estábamos implementando desde ahí me encantaban, ¿no? Pero a raíz de eso que me dijo, me di cuenta que sí es cierto, ¿no? O sea, que hay que especializarnos en algo, hay que estar enfocados en algo. Entonces, yo les hago la invitación, ahora sí que abierta a cada uno de ustedes que están ahorita conectados y los que me van a escuchar después, que nos van a escuchar después, a esto, ¿no? A seguir en esto, porque sí se requiere de actores sociales como nosotros. Obviamente, dejar de estarnos quejando del gobierno, pues eso tampoco pues no va, ¿no? Yo creo que, como lo comentaba Álvaro, ¿no? Pues cada vez creo que igual, ¿no? O sea, que se quedan inconclusos los programas, difícilmente un actor social puede continuar en eso, ¿no? Pero bueno, dejemos eso a un lado y yo creo que sí hay que enfocarnos, especializarnos en la construcción de paz y resolución de conflictos. Esto no acaba aquí. La siguiente sesión es la sesión número 12, en donde vamos a reunir ahora sí que todos los temas, vamos a verlos detalladamente y vamos a hacer una reflexión final. Y bueno, posteriormente a ello, pues sí requiere pues este programa que ustedes realicen las tareas y bueno, que ya por ahí ya enviaron las tareas, algunas, pero bueno, todavía, como yo lo comenté en un inicio, a su ritmo, háganlo en el tiempo que ustedes quieran. Pero bueno, el programa acaba en la siguiente sesión número 12. Les voy a dar tiempo para que envíen sus tareas y bueno, que todos los que estemos involucrados en esto, terminemos este segundo nivel o primer nivel en su caso, porque recuerden que ahorita hay nivel 1 y nivel 2 y estoy trabajando arduamente en el nivel avanzado. Entonces, esto no acaba aquí. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes sus participaciones. Han sido muy nutridos, nos han nutrido a cada uno de nosotros. Lick, en lo personal, no sabes cuánto te agradezco que nos hayas dado a conocer como una parte que no conocíamos del elefante, ¿no? Como nos decía de la historia del elefante, de los 6 ciegos del elefante, ¿no? Nos diste como una visión así como que no conocíamos, ¿no? Te agradezco mucho. También a cada uno de ustedes. Gracias de corazón. Y bueno, hasta aquí damos por terminados los diálogos. Obviamente el licenciado Heriberto García cerró con broche de oro, pero como les decía, no acabó aquí, ¿ok? Vamos a continuar. Muchas gracias. Por favor, continúen. Ya estoy seguro que habiendo probado lo que es esta ruta, esta senda, se van a enamorar, lo van a incorporar a su vida como una forma de vida y continúen.
Cualquier cosa, tienen una excelente, excelente maestra Sara. Si tienen dudas, si necesitan más tiempo, lo que sea, hablen con ella, no se queden en el camino. Van a encontrar muchas satisfacciones. A veces, fíjense bien, a veces no tenemos idea de la importancia para otras personas de lo que hacemos nosotros. Dicen, no, pues es que yo nada más, no, 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 no. Aquí hay una trascendencia que va más allá de nosotros mismos. Aprovechen esto, ya saben que nos da mucho orgullo saber que ustedes forman parte ya de la gran comunidad Whitaker. Muchas gracias, los abrazo con afecto, cuídense mucho y que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos el siguiente lunes. Gracias, buenas tardes. Bye bye, Toño, adiós a todos. Gracias, gracias. Bye. Adiós, bye bye.